Seguimos en la mañana de volver, son las 11:20 y estamos en compañía de una persona que, bueno, yo conozco hace muchos años. Se trata de José Orbaizeta. Buenos días, José. Buen día, Anita. Buen día a toda la mesa. Bienvenido. Bueno, y voy a hacer una presentación así breve, pero tratando de ser lo más justa posible respecto a la vida de José, que, bueno, es loberense. Podríamos decir, un referente muy importante que tiene la Argentina en lo que es el mundo cooperativo, un gran promotor de la conformación de cooperativas en toda la Argentina y también, digo, con mucho contacto internacional también, porque has viajado bastante por la cuestión del desarrollo del cooperativismo. Ha sido director del INAES en su momento, bueno, otros cargos también, otras funciones públicas has tenido, pero me parece que la que más justicia hace a tu trabajo es haber sido director del INAES en representación del mundo cooperativo de la Argentina. Y bueno, una persona militante de toda la vida del campo popular, defensor de los derechos humanos. Bueno, has tenido que exiliarte en algún momento con los años más oscuros de nuestra Argentina, con la dictadura cívico-militar. Bueno, y actualmente, después de algunos años de haber vivido en La Plata, vuelve a su pueblo natal, a Lobería, y en esa vuelta resulta que, bueno, la comunidad de Tamangueyú y de Lobería le ha dado un lugar y hoy por hoy ha sido elegido presidente del Partido Justicialista de Lobería. Me están faltando un montón de cosas y lo más importante de todo eso es que es mi suegro. Esa es la parte más importante de toda esta historia. Así que bueno, bienvenido José Orbaizeta a la mañana de volver. Bueno, muchas gracias, Anita. Muy generosa en la presentación. Me faltan muchas cosas, pero bueno, sé que ¿Qué esto currículum? más o menos puede graficar ahí la vida activa de una persona que tiene mucho compromiso con la comunidad, con la sociedad y con el país. ¿Cuánta José, militancia? Muchos años de militancia. Así que bueno, gracias por haber venido aquí, está de visita y de paso aprovechamos para conversar un poquito sobre temas varios. Y bueno, primero que nada podemos arrancar con lo más chiquito que tiene que ver con el pueblo, con Lobería, con tu rol actual, que tiene que ver con la presidencia del Partido Justicialista que fue hace poquito las elecciones. Bueno, compartir qué significa para vos esa representación que te toca hoy y bueno, cómo se dio todo el proceso, ¿no?, de la elección, el momento ese. Bueno, no lo tenía pensado realmente. Ya al terminar mi misión en el INAES, en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, siendo vocal del directorio en representación de las cooperativas, volvimos a Lobería, ya jubilado, digamos, y siendo consejero honorario de Copelar. ¿Viste? Ya cuando sos consejero honorario es porque estás jubilado y estás como de alguna manera como persona de consulta, porque uno tiene largos años vividos y sabe por viejo, digamos. La experiencia, sobre todo. Hay experiencia, entonces, bueno, entonces uno se convierte en consejero honorario o parte del consejo de ancianos, digamos. Y en esa tesitura estaba en Lobería, digamos. Siempre fui peronista. Bueno, al moverme, hoy cuando te vas de un lugar a otro, haces cambio de dirección, si sos afiliado del partido, la afiliación va con tu documento. Entonces, si me mudara a Chascomús, estaría afiliado en el Partido Tiembla Justicialista. Chascomús, ojo. No, pero antiguamente no. Entonces, si estaba en La Plata, me mudé a Lobería, tuve que afiliarme nuevamente. Bueno, y acompañé durante estos 10 años que he estado en Lobería el proceso de algunos compañeros, digamos, que sobre todo Lobería tuvo la característica que tuvo un intendente muy fuerte, Hugo Rodríguez, que estuvo 2 periodos, hizo muy buena acción de gobierno desde el justicialismo y fue asesinado en el año 2013. Entonces eso creó una gran crisis dentro del peronismo, una diáspora, un quedarse en la casa. Y bueno, y surgieron, ante los vacíos surgen nuevas
propuestas, incluso propuestas más jóvenes, pero muy enmarcadas digamos, en resolver las cosas entre pocos, encerrados en una habitación, digamos, en acuerdos de dirigentes que después hay que salirlos a explicar a la gente. Y yo provengo del mundo cooperativo, donde el acto más importante de una cooperativa es la asamblea. Entonces en la asamblea se resuelven cosas y las resolvés con la gente, digamos, y después ejecutás la resolución del conjunto. Una diferente cultura política. Exactamente. Entonces un poco el desafío era llevar el mensaje y la cultura cooperativa dentro del Partido Justicialista, que han convertido al partido en un sello electoral, un sello en donde el poder lo tienen los apoderados, que tienen la lapicera, digamos, y se maneja no con el espíritu cooperativo, un afiliado, un voto, porque el dueño del partido es el afiliado, y es un afiliado, un voto, por lo tanto la política se tiene que construir con el afiliado. Pero hay una cultura de hacerlo al revés, digamos, no una cultura de cooperativa, de compartir, de que somos todos dueños de la organización, sino que son dueños de la organización los que tienen la representación. Se tomaron en serio de el pueblo gobierna a través de su representante, que nos dejó la oligarquía del año 80, digamos, que es una forma de vaciar de contenido la democracia. Y bueno, entonces te representan, resuelven ellos y cada tanto vienen y te consultan y vos tenés que votar en forma pasiva, digamos, después está en tu casa. Y nosotros vinimos con otra idea, de charlar con el afiliado, de que el partido no sea solo un sello, sino sea constructor de comunidad. Una organización más de la comunidad es una organización política que construye democracia, partiendo del análisis que demócrata no nacemos ninguno. Digamos, nos construimos con otros, en un colectivo, en demócratas, ¿no? O sea, vamos construyendo la democracia entre todos. El instrumento es la política, el diálogo entre las personas, para vivir en comunidad y ver cómo resolvemos nuestras diferencias, que las puede haber, y cómo organizamos la comunidad, si queremos que quepan todos en la comunidad, si queremos una comunidad para unos pocos y que el resto sea sometido a esos pocos. Digamos, ese es parte del diálogo político y la construcción democrática. El marco, se confunde democracia con elegir cada 2 años, cada 3 años, o se confunde democracia con el acto electoral. Nuestra concepción es otra. La democracia se construye. Y para construirla están los partidos políticos. Pero también están todas las instituciones de la comunidad. La mayoría de las instituciones de la comunidad, las organizaciones civiles, las juntas vecinales, los clubes son asociaciones civiles. Son parte de la economía social y solidaria, son una sociedad de un voto. Son sociedades de personas, sociedades de capital. Y hoy el partido político, el dueño supuestamente del 30% de los votos, del 40% es el dueño del partido y le impone condiciones a los demás. Ese es un método de arriba para abajo, que digo, es un método. Bueno, pero ese fue peronista, ¿no? Bueno, es una forma de construir, no el peronismo. Es la forma de construir del sistema político argentino. Sí, claro. Que no es diferente al de otras organizaciones, de izquierda y de derecha. Entonces yo creo que tenemos que construir de otra manera. Vos y los loberenses que votaron, porque bueno, en ese marco, digo, participaron 3 listas que iban... Y estaban esas diferencias, digamos, ¿no? Exactamente. Estaba lo que nosotros planteamos, que era charlar con los afiliados, y eso es lo que hicimos en la interna, fuimos a hablar con los afiliados. Qué bueno. En Lobería son 1.107 afiliados, yo solo visité 120. Nosotros en total, eran 2 agrupaciones que nos unimos, de lo que llamamos nosotros el peronismo silvestre, el peronismo local, peronismo, digamos, municipalista, digamos, porque no tenemos referencias con dirigentes nacionales. Con dirigentes nacionales, con lo que yo llamo, con lo que no está en la Carta Orgánica, porque la Carta Orgánica es el Partido Justicialista, la sede del partido. Si tenés más de 50 afiliados podés crear en un barrio una unidad básica, qué sé yo.
Pero hoy existen estructuras políticas que superan incluso al partido, pero que inciden dentro de la construcción del partido. Bueno, nosotros no pertenecíamos a ninguna de esas, por lo tanto, fuimos una opción diferente, que enfrentamos a una agrupación que tenía la representación del Movimiento Derecho al Futuro, digamos, oficial, y una representación que tenía al Movimiento La Cámpora dentro de sí. Era más amplio, pero que tal. Fueron por la línea del medio y pudieron... Y claro, y mirá, y fue fue un proceso de discusión muy rica, porque hubo una tensión importante en que teníamos que hacer una lista única, no de unidad, digamos, única. Sí. Y para hacer una lista única, nosotros teníamos, digamos, un impedimento muy importante, como era un acuerdo entre dos agrupaciones, un acuerdo que lo hicimos con todo lo de la ley, firmado, digamos, un acuerdo escrito. Nosotros me proponían a mí como candidato a presidenta, a una compañera como candidata, Rocío Rodríguez, a candidata a vicepresidente, y otro compañero, Tito Fernández, como secretario general. Ese era el acuerdo de las agrupaciones. Así que cuando nosotros íbamos a la charla con los otros grupos, les decíamos, mirá, nosotros tenemos un acuerdo firmado que los 3 primeros cargos son nuestros. Claro, cuando vas a una lista de unidad y los 3 primeros tienen que ser tuyos, es muy difícil, digamos, una lista única. Entonces los demás decían, no, bueno, pero nosotros proponemos 1. Lo demás es negociable. No, nosotros proponemos 3. Entonces lo que llevábamos como propuesta, entonces un poco nos decían, ustedes son sectarios de alguna manera. Yo digo, ¿por qué no tomamos la decisión de que resuelvan los afiliados? O sea, ustedes básicamente lo que querían era una interna para poder poner en movimiento la elección del electorado. Exacto, que se moviera el partido, que se movieran los afiliados, que ellos ordenaran, que pudiéramos con el mayor de los respetos disentir entre nosotros y llevarlo adelante. Y bueno, nosotros pusimos el énfasis en visitar a los afiliados, visitamos 560 afiliados. Y votó el 53% del padrón, cuando en el resto de la provincia de Buenos Aires hubo 20 y pico lugares, hubo interna, votó el 20%. Uh-huh. Y nosotros tuvimos el 46%, la segunda el 25% y la tercera el 24%. Que también es interesante, porque 25 más 24 es 49. Y nosotros sacamos el 46. Uh-huh. Digamos, ¿no? Había un mensaje del afiliado, hemos votado, les dimos la conducción a ustedes, pero lo otro también existe. Uh-huh. Entonces era la misión. Así que lo primero que hicimos, la que salió segunda, pone por la Carta Orgánica del Partido Justicialista el 25% los miembros del Consejo del Partido. Pero la tercera, que no llegó al 25%, la fuimos a buscar y le dijimos que nombraran representantes que iban a tener voz, pero no voto, pero que gozaran de la misma información y que pudieran construir en el Consejo del Partido y que pueden participar en las comisiones y en toda la actividad. ¿Quiénes eran la agrupación tercera? La que contenía en sí a la Cámpora. Ajá. Y la segunda, el MDF oficial, digamos. Bueno, y ahora viene todo un desafío por delante, que bueno, ya sé que están súper en movimiento, el partido tiene su propia sede, están regularizando un montón de situaciones para tener todo bien legal, digamos, ¿no? Los papeles al día. Y bueno, y un poco, ¿cuál es la planificación hacia adelante? ¿Qué se proponen? Lo primero que, bueno, se hizo un traspaso muy, muy bien, el presidente del partido anterior nos entregó todo en orden. Nosotros lo que hicimos fue abrir una cuenta bancaria, arreglar un poco la sede, todavía lo estamos haciendo. Hay mucho entusiasmo y había 17 focos quemados. Pasó un afiliado por la sede y dice, qué oscura está la sede. Al otro día fue, ¿cuántos focos hacen falta? 17. Compró los 17 focos, trajo a la escalera y los cambió todos. Claro, bueno, como esfuerzo. Mucha motivación. Claro, mucho esfuerzo voluntario. Y bueno, y lo que nos hemos planteado, hicimos un acto para el 1 de mayo y nos hemos planteado ir por el municipio en el 2027.
recuperar lo que perdimos. ¿Quién gobierna? Gobierna la Unión Cívica Radical. Lo hizo primero en el marco de la alianza electoral Juntos por el Cambio, y en la última, en alguna de las alianzas en la cual participó la UCR. Pero se presentan, lo vería muy UCR local, digamos, ¿no? La vieja lista 3, digamos. A mí me da gracia porque José se jubiló ya hace unos años y bueno, uno siempre pretende que José frene un poco porque es una persona hiperactiva. Y resulta que no, que ahora, bueno, además de ser presidente del PJ, los y las afiliadas quieren que él sea el próximo intendente de Lobería. Así que José parece que no frena. No. O sea, te va llevando la realidad. Yo creo que la realidad de la construcción política. Uno es parte de la construcción política y en tanto es colectiva y se debe, todos tenemos que trabajar. En tanto todos trabajemos, hay una cultura en que ensalzamos o ponemos todas las expectativas en un líder y ese líder tiene que ser proveedor y resolver todos los temas. No va a ser mi caso, digamos, ya soy una persona mayor, entonces toda la característica de la construcción necesariamente tiene que ser acompañada, digamos, porque yo no puedo hacer todos los esfuerzos que podía hacer cuando tenía 60 o 50 años. Por lo tanto, hay compañeros y compañeras que están trabajando mucho. Con miras al 2027, porque hay una buena oportunidad, porque hoy existen 3 fuerzas en Lobería. Está la UCR, el Partido Justicialista y la Libertad Avanza. En ese marco, en una localidad pequeña, donde hay 11.000 electores, digamos, nosotros sacamos 3.200 votos en la última elección, con unos 4.500 votos tenés posibilidades de llegar al municipio. Entonces, es la disputa del voto independiente. Hoy la característica en la sociedad es que hay un núcleo duro de la Libertad Avanza, un núcleo duro de la UCR, un núcleo duro nuestro, pero después, la mayoría, hay un núcleo muy importante de independientes que votan de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus intereses. Y esos independientes, ¿cómo los ven respecto de la situación del país? ¿A quién cargan las culpas? Porque todo viene de la nación, pero ¿contra quién cargan? ¿El intendente o el gobernador o el presidente Milei? Sí, depende de la circunstancia y depende del hecho. Cuando es un hecho local de que pero en faltó general, control, claro, bueno, después sí. después también está muy marcada nuestra sociedad por la grieta que ha estructurado y armado los medios de comunicación, digamos, Sí. y el sistema dominante. Entonces, si de acuerdo a la parte de la grieta le echás la culpa al gobernador, o si sos la otra parte de la grieta le echás la culpa al gobierno nacional. Claro, pero en la grieta no están los independientes, esos indecisos. No, muchas veces sí, porque hay sí. independientes más proclives a, independientes más proclives a, entonces va muy, muy mezclado. El independiente, la característica es que en el medio de la maraña intenta ver siempre cuál es su interés, por eso el voto económico es tan importante, y la persona. Nos hemos dado cuenta de eso, la persona... que sea permeable, digamos, que la vean como una persona, sea hombre o mujer, que bueno, que ha mostrado o que tiene una trayectoria, que ahora tiene capacidad, la honestidad, que sea confiable, claro. en quien depositar esa confianza claro. que se ha perdido entre la política y la ciudadanía. Claro, porque hay, digamos, con todo lo que se ha cimentado el desprestigio de la política, que es lo esencial, o sea, la herramienta esencial de construcción de comunidad, que es la política, la han logrado ensuciar, digamos, los medios, amplificando las cosas. Sí. Si miramos en estos días lo que pasa con Adorni y los videos de Jessica Sirio y qué sé yo, la conclusión ligera es todo un lío, es toda una porquería, la política no sirve para nada, y es exactamente al revés. Digamos, la política es la que nos saca de eso. Claro. Pero haciéndonos cargo los seres humanos de que queremos vivir en comunidad,
no aislado y encerrado con el telefonito, sino que tenemos que salir afuera y tenemos que construir. Si queremos una comunidad mejor, nos tenemos que calzar los pantalones y trabajar, digamos, por esa comunidad mejor. Nadie te la regala. Uh-huh. Nuestro sistema municipalista en la provincia de Buenos Aires es altamente, digamos, dependiente del poder provincial y nacional, porque en Lobería el 70% del presupuesto viene de provincia y nación, y el 30% de las tasas locales. Ahí quería ir, José, porque también un poco cuál es la fisonomía, ¿no?, que se puede compartir respecto a cómo es el distrito de Lobería, cómo está conformado su presupuesto, cuáles son sus principales actividades, ¿no? Sabemos que es un ámbito bastante rural, digamos, de mucha producción agropecuaria. Bueno, contá un poquito de eso para quienes no conocen. Claro, Lobería es el 5º municipio en producción agrícola ganadera, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Aporta muchísimo, digamos, a la actividad económica, pero es una gran superficie y 18.000 habitantes en todo el partido. O sea que Caminos Rurales debe ser una de las grandes problemáticas. Es una de las grandes problemáticas. Y Caminos Rurales es uno de los aportes más importantes, digamos, al presupuesto municipal, y que el municipio no lo invierte totalmente en caminos rurales, y sí por ahí invierte en salud, invierte en otros aspectos. Entonces hay siempre una puja, claro, una tensión, digamos. Pasa lo mismo acá. Claro, en que la gente del campo, para sacar la producción, necesita buenos caminos. Nosotros hemos visto lugares, Tandil, que está al lado, está cooperativizado. Digamos, han hecho una cooperativa para los caminos rurales y está todo impecable. Bueno, entonces hay una parte, hay como un acuerdo político hecho por la política, digamos. Bueno, de las tasas de caminos rurales, tanto se destina para que lo administre la cooperativa. Eso es una salida muy interesante. Claro, y tanto queda en el municipio. Cuando no está ese acuerdo político, el tema es difuso, entonces siempre existe la tensión. Es nuestra intención, digamos, si llegáramos en el 2027, o sea, privilegiar la política, privilegiar los acuerdos, establecer acuerdos. Uh-huh. Nosotros tenemos el tema de los caminos rurales como tenemos el tema del uso del agua. La localidad más importante de Lobería, luego de Lobería, la cabecera, es San Manuel, que es una pequeña localidad de 2.000 habitantes, donde ahí San Manuel es todo cooperativo. Las cloacas, el gas, la telefonía, todos los servicios los brinda la cooperativa eléctrica de San Manuel. Y bueno, el agua la brinda la cooperativa eléctrica de San Manuel y se gasta, qué sé yo, 350 litros por día, no sé cuál es la medida, pero sé que el número 350 tiene que ver, cuando lo vería el número es 1.100, digamos, por persona. Y entonces, ¿cómo se va resolviendo la lobería? Con nuevos pozos, nuevos pozos, nuevos pozos. Un trámite racional es ver qué vamos a hacer con el agua, porque el agua es un recurso. Hoy en día con la crisis climática, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, hay temas pendientes que por aquello de que cada 2 años se votan, digamos, nunca se terminan enfrentando y son temas estratégicos, que solo los podés enfrentar si lográs acuerdos en la comunidad. ¿Es malo esto de cada 2 años una elección? No es malo. Digamos, cuando puede ser cada 2 años, bueno, porque hay renovación, pero el tema es el cortoplacismo en la mente, digamos, ¿no? Nosotros, es como un año que no pasa nada. Como cooperativistas, nosotros acostumbramos en nuestras empresas a hacer planes de mediano y largo plazo. Siempre, en toda empresa, tenés el corto, el mediano y el largo, y los planes de acción los hacés, ¿no?, anuales, pero los planes estratégicos cada 5 años, tenés una mirada, un rumbo. Bueno, eso se está faltando. En Lobería, en el 2039 vamos a cumplir 200 años. Y ha empezado un proceso de discusión, la Lobería de los 200 años, cómo la queremos. Eso lo ha lanzado la administración actual, y está interesante, y estamos participando, discutiendo.
pero ponen mucha énfasis en lo que te va a decir el gurú que viene de afuera de la planificación. Cuando lo que queremos para Lobería lo tenemos que resolver los loberenses. Nosotros sabemos dónde rengueamos. Lo que pasa es que tenemos que enfrentar el que rengueamos y cómo lo arreglamos. Y para arreglarlo, ¿qué intereses tocamos? Y como estamos todos en comunidad y cuando llueve nos mojamos todos, vos no podés decir, se tiene que ir Lobería, no. Se tiene que quedar, pero no tiene que contaminar. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo enfrentamos las grandes transiciones que tiene el mundo en este momento? La tecnológica. Lobería está enfrentando, tiene, gracias al programa Puente, un esfuerzo que ha hecho el municipio, el movimiento cooperativo mutual, sobre la sede de una vieja mutual, está la universidad en Lobería, se llama, sí. Porque es una sede a la cual van las universidades nacionales. Y se ha desarrollado mucho carreras tecnológicas, carreras que tienen que ver con las tecnologías de la informática y la comunicación, manejo de drones, sistemas, etcétera, etcétera, aplicados al agro, aplicadas a la industria. Bueno, Lobería está trabajando la transición, digamos, digital. Ahora, la transición ecológica no la estamos trabajando, somos un pueblo fumigado. Digamos, hay que ir del paquete tecnológico de hoy que envenena y mata la tierra, y no respeta la vida en la tierra, porque para que haya producción agrícola tiene que haber vida en la tierra. Bueno, tenemos que ir hacia la producción agroecológica. Esa es una transición. Bueno, son todos los desafíos que tienen los pueblos bonaerenses en general, agropecuarios. Y no lo estamos haciendo. La transición humana, de vivir sin tecnología, el encierro, la depresión, la salud mental, toda la problemática que tiene este tipo de sociedad y la velocidad que tiene de desarrollo, todavía no la enfrentamos con toda la dimensión. O sea, esas transiciones que están en todo el mundo y que, aunque querramos cerrar los ojos, está en nuestro pueblo, no se puede. Entonces, si en Lobería llueve 600 milímetros en pocas horas, como ocurrió en La Plata en aquel día fatídico. Los planes hidráulicos, digamos. Claro, ¿cómo están? Y para hacerlos, que se tocan intereses. Entonces tenés que sentar a la gente en la mesa, tenés que dialogar, no se tiene que ir nadie, nos tenemos que quedar todos, tenemos que tratar de no pisarnos unos a otros. Es construcción política. Es construcción política, bueno, y es poner la política arriba. El traje de José Calzado para esa construcción. José, son las 11:48, se nos pasa el tiempo, tenemos que cortar la nota que la tenemos a Cata Martínez, que viene con su columna de deportes. Un gusto verte tenido acá, ya vamos a poder seguir conversando, por supuesto, y veremos en 2027 si ese desafío se concreta y te tenemos acá como próximo intendente de Lobería. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Disculpen. Vamos a un pequeño corte musical y venimos con Cata Martínez y el deporte. 95.3